Caballeros, muy buenos días, damas. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Códigos y Normas de Soldadura. Les doy la bienvenida a esta nuestra segunda conferencia web del curso. Buenos días, Jan, ¿cómo se encuentra? El día de hoy, mis queridos caballeros, mis queridas damas, es que vamos a hablar acerca de formatos estandarizados para procedimientos de soldadura. Pero primero que todo quiero recordarles nuestro cronograma. Permítanme un segundito, por favor, que me embolate acá. Bueno, primero quiero recordarles nuestro cronograma. Lo encontramos por acá. Este cronograma, recuerden, yo se los envié al correo electrónico, pero también lo pueden descargar directamente del curso. Actualmente estamos en la actividad de aprendizaje 2. Nuestra actividad de aprendizaje 2 dio inicio el pasado 31 de enero y vamos a ir con esta actividad hasta el 6 de febrero. Es decir, hoy estamos a 2, que es viernes. El 6 es el próximo martes. El próximo martes es el 6 de febrero. Esas son las dos fechas. Iniciamos el 31 de enero y va hasta el 6 de febrero la segunda actividad. Para esta segunda actividad hay 3 evidencias que ustedes tienen que entregar. Una de ellas es un foro de discusión. Ese foro de discusión se llama Documentos Básicos de Estandarización para Procedimientos de Soldadura. Ese es un foro. Recuerden que el foro temático es una pregunta que ustedes deben contestar habiendo leído primero y entendido el material del curso. Si tienen necesidad de investigar, por favor investiguen, y ahí hay una preguntita, contesten la pregunta. La segunda evidencia es un cuestionario de preguntas sobre el mismo tema, ¿no? Formatos para procedimientos de soldadura. Este es un examen. Recuerden, todas las actividades se califican de 0 a 100. Si usted obtiene en cualquier actividad entre 0 y 69, significa que esa evidencia la perdió, de volver a repetirla. Si pasa, es porque sacó entre 70 y 100. Si sacó entre 70 y 100, la pasa. ¿Cómo se da cuenta si usted pasó o no pasó la actividad? Usted va a ver en sus calificaciones una letra D de dedo. Si ve la letra D, perdió. O va a encontrar una letra A de Ana. Si encuentra una letra A, es porque pasó esa evidencia. Y la tercera evidencia, la que de pronto puede causar algún inconveniente, es la evidencia de envío. La evidencia de envío es un formato, para la especificación del procedimiento de soldadura. Ese formato se llama un WPS. Ahora vamos a hablar de él. En la evidencia anterior yo les envié un correo electrónico en donde iba el material, o sea, en la actividad 1, les envié un correo electrónico en donde iba la guía del curso, en donde iba el material de formación, y también les envié un archivo, y el archivo tenía que ver o tiene que ver con una actividad que se llama que ustedes tenían que enviar, que ustedes tenían que entregar. Esa actividad se llama tabla comparativa entre código, norma y especificación. Para esta actividad 2, para esta evidencia 2, para esta semana 2, no hay un formato, Lo que tienen que hacer ustedes es, con respecto a lo que yo voy a conversar, con respecto a lo que tienen en el material del curso, con respecto a lo que ustedes investiguen, miran qué es un WPS. Y con esa información ustedes cogen y hacen en un cuadro de Excel, que es lo más, el programa que más les sirve, hacen el formato, lo diseñan, lo hacen con todos los campos necesarios. ¿Qué nos dice la guía? Miremos la guía un segundito. La guía nos dice, de igual forma, recuerden que aquí en la guía, ustedes encuentran
todo lo que deben hacer, todo lo que deben hacer. Me han preguntado ya algunas personas, yo obviamente les respondo que qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es que no descargan la guía y no miran la guía. Entonces, primero, acá está lo del foro. Esta preguntita que está aquí abajo, estas 3 preguntitas, son las 3 preguntas que ustedes tienen que contestar en el foro. No voy a leerlas porque eso lo encuentra usted en la guía, usted lo puede leer, está en el encabezado del foro, usted lo puede leer. Entonces lo primero que tiene que hacer es hacer este foro. Segundo, tiene que contestar un cuestionario de preguntas, entonces usted vaya muy juiciosa y estudia el material del curso y contesta este cuestionario de preguntas. Y lo tercero, que es lo que les estaba recomendando, lo que yo les estaba diciendo, es que tienen que hacer un WPS, en donde se proyecten mediante valores numéricos las variables para un posible proceso de soldadura, de manera que resulte repetible mediante las especificaciones que ahí usted va a colocar. Entonces es importante. En algunas ocasiones se presenta que alguien me dice, profe, lo que pasa es que yo no sé nada de esto, entonces ¿cómo voy a hacerlo? No se preocupen. Lo importante es que ustedes entreguen la evidencia lo mejor que puedan. La idea, pues, es que presenten el mejor trabajo con respecto a sus habilidades. Otros me dicen, profesor, lo que pasa es que yo no sé manejar Excel. No se preocupe, Luis Alfredo tiene el micrófono abierto, si este nomás lo cierra. No se preocupe, si usted no sabe manejar Excel y no tiene a alguien que le ayude a hacer la evidencia, pues perfectamente puede hacerlo a mano. Coja una hojita en blanco, coja una hojita cuadriculada y haga un formatico muy bien presentado. Por favor, que no tengan inconvenientes con esa actividad. Bueno, eso con respecto a las evidencias que tienen que entregar en esta primera semana. Entonces les estaba contando que vamos a hablar de eso hoy, de formatos estandarizados para procedimientos de soldadura. Primero que todo vamos a mirar qué son las variables de proceso, es decir, lo que vamos a colocar en nuestra máquina y el material que nosotros, cuando hablo de la máquina estoy hablando de nuestro equipo de soldadura, y el material que nosotros vamos a emplear tanto para soldar como el que vamos a utilizar para realizar el soldeo, si es que tenemos algún material de aporte, gases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre las variables tenemos el voltaje, que es una diferencia de potencial, es lo que está en la diferencia en que está entre la pinza y el punto del electrodo. El amperaje, que es la cantidad de electrones que van a fluir entre el electrodo y el elemento o el material o la pieza que vamos a soldar. El diámetro del electrodo es muy importante, no tenemos un solo electrodo, tenemos diferentes tipos de electrodo con respecto al material que vamos a soldar, y estos electrodos o este material de aporte tiene diferentes diámetros. ¿En función de qué? Del proceso, en función de lo que se va a hacer y lo que se va a soldar. Espesor del material base. ¿El material base cuál es? Es aquella platina, aquella lámina, aquella varilla, aquel elemento que yo voy a soldar. Ese es el material base. Y las posiciones de soldadura es cómo voy yo a soldar. Yo puedo soldar en plano, yo puedo soldar horizontal, yo puedo soldar vertical y yo puedo soldar sobre cabeza. Esas son básicamente las 4 posiciones de soldadura. Las clases de electrodos. Los electrodos vienen dados por una clasificación. Eso usted lo puede encontrar en un documento de la AWS. Tenemos la velocidad de avance. Recuerde que la velocidad de avance, o les cuento que la velocidad de avance puede ser manual, puede ser semiautomática o puede ser automática, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Y es lo que se avanza, la cantidad en centímetros o en pulgadas, lo que usted quiera, de cordón que se va a hacer en una unidad de tiempo, que es el minuto. El calor aportado, que es muy importante, pero muy importante en nuestros procesos de soldadura, porque puede llegar a causar algún problema metalúrgico.
Es la relación de multiplicar el voltaje por el amperaje y lo dividimos en la velocidad de avance. Ahí me da una cantidad de calor. Limpieza entre pases. Cuando yo tengo más de un cordón, cuando yo tengo más de un pase en una soldadura, pues yo tengo que tener muy en cuenta el que entre cordón y cordón pues tiene que haber una muy buena limpieza. También tenemos algo que llamamos las condiciones controladas, y entre las condiciones controladas tenemos los elementos de protección personal. Permítame aquí hacer un llamado de atención muy grande, porque nosotros en soldadura debemos utilizar los elementos de protección personal adecuados, ojo, a cada proceso específico que yo voy a emplear. No son los mismos elementos de protección para todos los procesos de soldadura. Es más, yo puedo estar aplicando el mismo tipo de cordón en el mismo tipo de material con la misma máquina, pero en dos sitios diferentes. Si yo voy a estar al aire libre, yo necesito unos elementos de protección especiales. Si yo voy a estar en un sitio confinado, así esté haciendo el mismo cordón, yo voy a necesitar unos elementos de protección diferentes por el sitio en donde estoy yo. Entonces, ¿quién debe saber eso? ¿El soldador? Sí, debe saberlo, pero ¿quién debe estar pendiente de eso? Aquella persona que vaya a elaborar ese documento del que tienen ustedes tarea, que es el WPS. Él es el que tiene que saber qué va a hacer el operario, en dónde va a estar, cómo va a hacerlo, y darle los elementos de protección personal. Obviamente, el soldador también tiene que saberlo y tiene que decirle, y no debe darle miedo, no debe decirle a su empleador, debe decirle a la persona que está ahí pendiente de eso, al supervisor: miren, lo que pasa es que yo voy a hacer esto y los elementos de protección personal que me están entregando no son los adecuados para la función que yo voy a realizar. La gente dirá, pues es que lo echan, no, lo que pasa es que está corriendo peligro su vida. Entonces es muy importante los elementos de protección personal. También tenemos que yo debo utilizar el equipo de soldado adecuado. Pues diría alguien que me esté escuchando: profe, es que eso se sabe, eso es obvio. Las cosas obvias hay que decirlas, hay que escribirlas. Yo no debo presumir que los demás saben porque eso se sabe. No, las cosas hay que decirlas. Hay unos requisitos que tienen que cumplirse antes de iniciar el proceso de soldadura. Antes yo tengo que cuadrar mi equipo, yo tengo que estar mis diferentes cosas, hay que hacer una adecuada supervisión. No aquel que sabe de electrodo revestido tiene que saber de plasma, no aquel que sabe de acetileno tiene que saber de electrodo revestido. Entonces el supervisor tiene que conocer perfectamente acerca del proceso específico que él va a hacer la supervisión, o si no, no va a hacerlo de forma adecuada y correcta. Algo muy importante también, muy importante, es el mantenimiento de nuestros equipos. Cuando yo estoy trabajando con equipos que estoy arrastrando, moviendo de un lado para otro, subiéndolo a un camión, bajándolo del camión, lo está manipulando Juanito, después lo manipula Julio, después lo manipula Carlos, en diferentes jornadas. Son diferentes formas en que están usando ese equipo, diferentes formas en que lo están moviendo. Entonces el equipo está sometido a un estrés muy grande. Hay que hacerle a los equipos mantenimiento preventivo de acuerdo a lo que diga el departamento de mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que cuando yo vaya a colocar mi amperaje, que cuando yo vaya a colocar mi voltaje, que cuando yo vaya a utilizar los diferentes cables, que todo en el equipo esté adecuado y en buen funcionamiento para lograr un trabajo adecuado. Las calificaciones en soldadura son reportes, son certificaciones, son declaraciones, y estas reportes o estas certificaciones son de la empresa, Hay que estar diciendo con las calificaciones, con estas calificaciones de soldadura, con estos reportes y estas certificaciones, está diciendo: mire, señor contratante, o sea, aquel que va a mandar a hacer un trabajo, todo mi personal ha sido aprobado y está de acuerdo con tal código.
porque las certificaciones, si usted es soldador y usted tiene una certificación, usted está certificado para un proceso específico. No quiere decir que usted puede soldar cualquier cosa. No, a usted se le califica en un proceso específico y usted es hábil en ese proceso específico. El WPS que usted va a utilizar es específico para ese proceso y nada más. Es decir, las calificaciones la calificación no habilita al soldador a que suelde cualquier cosa que le pongan al frente. No, eso es específico para un proceso. Eso es específico para un proceso. ¿Quién es el responsable de las calificaciones? Generalmente es el fabricante, es el contratante. Habrá en algún momento en que debido a que el proceso que se va a realizar es muy delicado, es muy la soldadura que se va a hacer, la estructura, lo que sea, tiene unas especificaciones muy especiales. De pronto ahí el que va a contratar tiene alguna incidencia, porque él irá a decir, yo tengo que estar pendiente de que realmente lo que dice el papel es cierto. Bueno, eso ya depende de un contrato entre partes. La importancia de las calificaciones es que siempre lo tenemos aquí en rojito, me va a generar ahorros, ¿Qué pasa? Cuando yo tengo unos buenos equipos, cuando tengo unos insumos buenos, cuando tengo personal calificado, cuando utilizo los documentos adecuados para el proceso, cuando tengo un buen WPS y ese WPS cumple con todos los requisitos, ha sido calificado, etcétera, la persona que va a desarrollar la soldadura tiene una altísima probabilidad para que haga un cordón y que cuando revisen ese cordón, cuando vayan a hacerle pruebas ese cordón, el inspector supervisor diga, sí, ese cordón está acorde con lo que se solicitaba, entonces pasa. Si no se utilizan, ¿qué va a pasar? Van a decir, no, ese cordón no sirve, hombre, ¿por qué? Porque el soldador no estaba calificado, porque no utilizó un WPS, o porque el WPS estaba mal diseñado, porque no tenía los buenos insumos, porque la máquina no tenía un buen mantenimiento. Entonces, hay tantas cosas que pueden pasar. Entonces, el cordón o se rechaza, o hay que repararlo. Al rechazarlo o al repararlo, se van a generar mayores costos. Entonces es importante las calificaciones porque me va a generar ahorros. Tenemos básicamente el WPS, el PQR y el WPQ, que también se llama WPQR. Esas siglas, por ejemplo, WPS, tienen que ver con el qué significa eso o cómo se escribe eso en inglés. Entonces voy a decir solamente el primero, WPS, Welding Process Specification. Entonces las primeras letricas que tenemos acá, la W, la P y la S, es lo que significa WPS y es la especificación del proceso de soldadura. El PQR es un registro de la calificación del procedimiento y el WPQR es la calificación de la habilidad del soldador u operario. Esos son las tres calificaciones que debe tener toda empresa en cada proceso específico que se va a hacer. El WPS, ¿quién lo prepara? Tiene que prepararlo un ingeniero, tiene que prepararlo un equipo de ingenieros, tiene que prepararlo el departamento técnico. Y en este documento se dan instrucciones, es un paso a paso, son las reglas de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer desde el inicio, desde listar todos los materiales hasta tener el cordón ya utilizado, ya realizado. Se deben colocar todos los detalles necesarios, todos los materiales y todo lo que va a necesitar el soldador para poder hacer bien su trabajo. Requerimientos o los estándares que se van a utilizar, cualquier cosa del contrato importante que se necesite, las buenas prácticas de ingeniería, tiene las variables esenciales y tiene las variables no esenciales. Cuando hablamos de las variables esenciales y las no esenciales, recuerden que estamos hablando de un proceso específico,
y toda la información que sea importante para obtener la unión soldada. Ojo, aquí está la tarea. Aquí está la tarea que ustedes deben hacer. Contenido de un WPS. Primero, identificación del WPS. Identificación de la empresa y al que le jalen las orejas y quedó mal hecho, o sea, el responsable. El alcance. Identificación de los metales base. Especificación, tipo y grado. El proceso de soldadura que va a ser utilizado. ¿Cómo es la junta? Tolerancias y detalles de la junta. Materiales, composición de los metales, gases de protección, si se van a utilizar gases de protección, electrodos, qué tipo de electrodos se van a utilizar. Ahora, esos electrodos tienen algún tipo de almacenamiento, posición de soldeo, si hay que hacer algún precalentamiento al material, si hay que hacer algún postcalentamiento. Ya les había dicho que si hay que colocar algún gas de protección, qué gas es, qué composición tiene, todo lo referente a la parte eléctrica, voltaje, amperaje, etcétera, velocidad de avance del arco, cualquier otro elemento eléctrico que sea importante, preparación de las juntas, limpieza de las superficies, puntos de soldadura si son necesarios cuando va a hacer una soldadura muy grande, entonces yo tengo que puntear puntos de soldadura, preparación de la raíz del metal, entrada del calor, tipo de cordón, tipo de boquillas que se va a utilizar, si hay que hacer alguna auxiliación, distancia de contacto del electrodo, si va a ser un solo pase o varios pases, si hay que hacer amartillado a las juntas y todos los aspectos que se consideren relevantes. Recuerden, damas, recuerden, caballeros, que esta presentación va a quedar grabada y ustedes pueden entrar entonces a mirar cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer y ver cuál es el contenido de una WPS. Este es el contenido que les estoy contando. Y después de que ese WPS ya quedó bien diseñado, ya quedó bien hecho, ya lo revisaron 2, 3, 4 veces, porque no es solamente una mira y ya lo llené, ya lo revisé, quedó bien, no, hay que revisarlo 2, 3, 4 veces, ojalá en diferentes momentos, para verificar que lo que yo quiero colocar es lo correcto, lo que está ahí. Después de que ese WPS está ya bien confeccionado, hay que hacerle una calificación y esa calificación es el PQR, el segundo documento que estábamos hablando allá arriba. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues usted le pasa ese WPS a un soldador que ya fue calificado con el otro documento que ya sabemos. O sea, ya él es el que sabe practicar, el que sabe aplicar esos cordones. Usted le entrega el documento y él va a hacer un cupón de prueba. Se llama un cupón de prueba, es el nombre que tiene, que es unas platinas o unos elementos con las mismas especificaciones que dice el WPS, en donde él va a realizar el proceso de soldadura tal y como dice el WPS y lo realiza. Y ese cupón de soldadura, ese es su nombre, se llama así el documento, se llama el cupón de soldadura, se va a ensayos, ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Y el ensayo destructivo y no destructivo, que va a decir ese procedimiento de soldadura es correcto o ese proceso de soldadura no es correcto. Si dicen que es correcto, entonces ¿qué pasa? Se pasa a producción, ya no hay ningún problema. Si dicen las pruebas que el WPS no era correcto, se devuelve, el gerente o el que sea le llama la atención a la gente que lo diseñó, le jala las orejas, le manda un memorando para hacer más su trabajo y tienen que volver a hacerlo y volver a calificarlo, porque tenemos que tener la absoluta seguridad que lo que yo le estoy diciendo al soldador que haga es lo que se debe hacer. Recuerden entonces que los tres documentos que estamos mirando es el WPS, que es lo que hace
el diseño y lo teórico, el PQR, que es la calificación de ese WPS, y el WPQR o WPQ, que es la calificación de la habilidad del soldador operario. Esos son los tres documentos importantes. Aquí tenemos algunos estándares de la AWS, que son, digamos, los que generalmente se aplican, los que generalmente se utilizan en un proceso de soldadura. ¿Cuál tiene que conocer usted? Lo específico suyo. Aquí tenemos de la AWS D1, tenemos el D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, D1.5 y D1.6. El D1.1, soldadura estructural de acero. Soldadura estructural de aluminio, D1.2. Soldadura estructural de láminas, D1.3. Soldadura estructural de acero de refuerzo, D1.4. Soldadura estructural de puentes, D1.5. Soldadura estructural de acero inoxidable, D1.6. Entonces, dependiendo específicamente de lo que usted esté haciendo o haga la empresa, usted utiliza el código específico. El código tiene que ser el último. Aquí tenemos el AWS D1.1 versión 2020 del 2020. Ninguna norma, mis queridos caballeros, ninguna norma, mis queridas damas, son las mismas siempre. Las normas son dinámicas, las normas no son estáticas. ¿Qué significa eso? Que las normas van cambiando en el transcurso del tiempo. Estos son documentos que tienen mucha gente que le están estudiando, trabajando. Yo como conocedor de soldadura, ustedes como conocedores de soldaduras, ustedes pueden participar en determinado momento o hacerle algún comentario al Instituto de Normalización y ellos mirarán su comentario o mirarán, y de pronto si lo que usted dice perdón, es correcto o adecuado, pues ellos lo tendrán en cuenta para una próxima versión. Entre versiones pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de las necesidades propias de la norma, de los cambios tecnológicos, de los diferentes cambios que se van a hacer. Bueno, entonces les decía que este es la del 2020. Estamos hablando del Código de Soldadura Estructural de Acero. Es un documento que tiene 698 hojas. Si quisiéramos hablar de este código en su totalidad, yo creo que duraríamos por lo menos una semana. Dice, este código, simplemente vamos a hacerle una miradita hoy y de pronto en la próxima sesión vamos a hacer una miradita muy rápida. Me dice, en resumen, este código cubre los requisitos de soldadura para cualquier tipo de estructura soldada realizada con aceros al carbono y de baja aleación utilizados comúnmente en la construcción. Las secciones del 1 al 11 constituyen un conjunto de reglas para la regulación de la soldadura en la construcción de acero. Me dice que hay 8 apéndices normativos y 11 informativos en este código. Y con el documento también se incluye un comentario sobre el código. Este es el resumen de lo que es este código. Vamos a mirar. Estos son partes. Mire, todo este es el personal. Que lo que les decía, que esto es muchas las personas que tienen que ver con una norma, el comité de esta norma específica, de esta. Entonces vemos esa cantidad de personas ahí, toda esta cantidad de personas que tuvieron que ver con el desarrollo de este código. Muchas personas que están detrás, esto no lo hacen en 2 días, es muchas personas. Tenemos entonces, alguien acaba de llegar. Imagínense, ya casi vamos a terminar y llega Marcos. Bueno, entonces aquí tenemos el resumen de los cambios. Esto tiene que ver
con la diferencia que hay entre la versión anterior y esta nueva versión. No lo vamos a mirar, simplemente se las muestro. Aquí está otro, si seguimos ahí con el resumen, ahí entró alguien más. Bueno, quiero llegar al índice, tabla de contenido. Entonces, tabla de contenido voy a mirarla muy rápidamente y en la próxima clase miramos un par de cosas interesantes. Bueno, es todo es interesante, porque de esto depende que tengamos un cordón de soldadura con buenas condiciones y que no tengamos ningún problema. Entonces tenemos requisitos generales: el alcance del código, las unidades, precauciones de seguridad, limitaciones, responsabilidad, aprobación, disposiciones obligatorias y no obligatorias, símbolos de soldadura. Hace poco había una convocatoria del SENA para ir la gente a trabajar a creo que era Alemania, se decía que si las personas no manejaban bien el inglés, que al menos conocieran muy bien de simbología y muy bien de lectura de plano. Bueno, entonces tenemos también el diseño de las conexiones o de la unión soldada. Tenemos acá precalificación del WPS, eso vamos a verlo un poquitico en la siguiente clase. Requisitos generales del WPS. Vamos a hablar del metal base, o sea, la junta soldada, proceso de soldadura, metales de aporte, temperatura de calentamiento entrepasada, requisitos del WPS, tratamientos térmicos pre y post. Esto es lo que nos dice ahí. La calificación del desempeño, requisitos para el ensayo de tenacidad y Sharpie, fabricación, alcance, metal base, etcétera, etcétera. Como ven, aquí apenas leyendo vamos en la página 193, 194, es decir, 198. Empalmes, la parte de la inspección, criterios de aceptación, todo, se los decía tal vez en algún momento, o se lo voy a decir más adelante, no tiene que quedar nada a criterio del soldador, no tiene que quedar nada a criterio del inspector, todo tiene que quedar escrito, y hay unos criterios específicos para hacer la aprobación, para decir que todo quedó bien, para decir que el cordón pasa, así se esté haciendo visual, así se esté haciendo Sharpie, así se esté haciendo lo que se está haciendo. Entonces hay unos criterios que hay que tener siempre en cuenta: la radiografía, el ultrasonido, soldadura de pernos, estructuras tubulares, y aquí vuelvo, mira, apenas vamos en la mitad. Refuerzo y reparación de estructuras existentes, apéndices, aquí la lista de tablas. En los apéndices miremos apenas dos cositas. Se me ocurre. Entonces, un apéndice para las pruebas de ultrasonido. Mira aquí propiedades, y otro apéndice de la AWS, propiedades y clasificación del metal de aporte. Es decir, tenemos el documento. El documento debe ser conocido por todo el departamento de ingeniería. El documento debe ser conocido por el soldador. El documento debe ser conocido por todos aquellos que hagan o vayan a ser parte de lo que vamos a hacer en el proceso de soldadura. Las normas hay que comprarlas, las normas tienen su costo. No es bueno, préstemela, yo la fotocopio y se la devuelvo. No, las normas hay que comprarlas y hay que tenerlas no almacenadas, sino que tienen que ser de conocimiento de todos aquellos que tienen que ver con el proceso de soldadura. No es documento muerto, no es letra muerta. Todo lo que dice ahí me va a garantizar a mí que el proceso va a resultar adecuado y correcto con respecto a las necesidades del cordón, a las necesidades del proceso específico que se va a hacer. Muy bien. Ya para terminar, de nuevo les recuerdo las evidencias. Aquí se va a ver más grandecito. Entonces tenemos tres evidencias que tienen que entregar, que son un foro de discusión, un cuestionario de preguntas y el formato WPS.
Esas son las 3 evidencias que tienen que ustedes que entregar. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta el 6 de febrero. Hasta el 6 de febrero tienen plazo para entregar esas evidencias. Voy a cerrar la grabación y si hay alguna pregunta, con todo gusto intento responderla.